¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy muy especial con el presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez, con quien vamos a dialogar sobre temas de justicia durante lo que ha sido esta pandemia, con cuarentena en algunas comunas de nuestra región. ¿Cómo está, Alejandro? Un gusto saludarle. Muchas gracias, muy bien, buenas tardes, un saludo fraterno para todos nuestros televidentes, cibernautas y telenautas. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque ha cambiado el sistema de comunicación. Hoy estamos a un costado, usted al mío, yo al suyo, producto, ¿no es cierto?, de esta entrevista a través de este sistema digital. Y ya que estamos comenzando con este tema, ¿cómo analiza usted lo que ha sido, Alejandro, esta situación de que hoy, por ejemplo, lo que son algunas audiencias se están haciendo vía remota? ¿Ha sido positivo? ¿Es lo que se esperaba dentro de las condiciones que da esta pandemia? A ver, lo primero yo tendría que decir que la justicia y los tribunales de justicia como parte de la ciudadanía, todos se han visto afectados producto de la pandemia, es decir, los tribunales no dejan de funcionar porque son personas comunes y corrientes como usted, como yo, y obviamente la pandemia los ha afectado. Piense que los funcionarios tienen que eh, eh, llegar a los tribunales, los jueces también. En la práctica, hoy por hoy, los tribunales, como la justicia no puede parar, han empezado a funcionar en forma remota, sea con escritos a través del portal del Poder Judicial. Y respecto de las audiencias, hay algunas de estas audiencias que se han estado haciendo en forma remota. Sin embargo, esto no deja de ser un tema discutible, ¿no? Si bien hay audiencias que perfectamente pueden concurrir solamente los abogados y que se pueden llegar a efectos sin mayor problema, hay otros tipos de audiencias que por su complejidad se ha cuestionado si se pueden realizar en forma remota. Me refiero básicamente a las audiencias de juicio y dentro de las audiencias de juicio principalmente a lo que nosotros llamamos la prueba viva, esto es la declaración de testigos o la declaración de parte en materia penal o en materia civil, laboral o de familia, la prueba confesional. Es decir, cómo se va a tomar la prueba de los testigos y de las partes en el juicio y cuáles son las medidas que debe tomar el tribunal para que esa declaración sea válida. Ahora, Alejandro, pero para usted como abogado, ¿cómo este sistema, qué ha significado, por ejemplo, con los alegatos cuando hay que defender alguna causa? Porque claro, ¿no es cierto? No es instantánea la comunicación producto de lo que pasa de esta manera telemática, entonces muchas veces a lo mejor uno está tratando de exponer algo, pero tampoco está viendo lo que está ocurriendo con la persona que está al otro lado de la cámara. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia en lo personal? A ver, en tema de corte me parece que ha sido muy buena experiencia. La verdad, a través de las plataformas telemáticas se ha permitido alegar por parte de los abogados y uno está viendo a los magistrados, en el caso de la Corte de Apelaciones, y a los abogados contrarios que está alegando. La verdad, yo creo que de todo el sistema telemático y de videoconferencia en audiencia, los alegatos es lo mejor que se ha estado llevando. Y además también implica una oportunidad, especialmente para quienes tienen que trasladarse de zonas del interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, hacia la Corte de Apelaciones de Valparaíso, o de esta región a otras regiones. Yo creo que eso yo lo considero que ha sido muy positivo y tiendo a pensar que debería ser una medida permanente, es decir, en el futuro, una vez terminada la pandemia, los colegas puedan optar por un alegato presencial o por vía remota. Creo que técnicamente no hay ningún problema. Perfecto. La experiencia en audiencias de juicio quizás ha sido un poco más problemática, porque efectivamente hay personas que no tienen los medios tecnológicos, ya sea porque carecen de ellos o porque no los saben ocupar, y que efectivamente ahí hay una complicación para poder llevar perfectamente esta audiencia. Sin embargo, también debo reconocer que, por ejemplo, en el área laboral, donde yo mayoritariamente desempeño,
el Tribunal de Valparaíso ha puesto a disposición, no ahora que estamos con cuarentena, pero antes de la cuarentena propia 100%, dispositivos que permitían a los trabajadores o a las partes concurrir al tribunal y por vía telemática, por videoconferencia a través de alguna de las plataformas, lograr actuar e intervenir en los juicios. O sea, ¿usted considera que esto ha sido un buen aliado de la justicia? Sí, en las áreas que se puede realizar. En cuanto a las audiencias de juicio propiamente tal, con las pruebas vivas, yo en general soy partidario, no tengo mayores problemas en la medida que el Estado, ya ni siquiera estoy diciendo de los tribunales, que el Estado asegure que, por ejemplo, la persona que declare es quien dice ser, que se encuentra sola, que no está siendo inducida a dar una determinada respuesta. Pero yo creo que eso se puede solucionar desde un punto de vista técnico. Sin embargo, debo reconocer que hay muchos colegas, especialmente en el área penal, en que cuestionan profundamente la realización de juicios, de audiencias de juicios propiamente tal, con vía telemática, pensando que, por ejemplo, aquellos que se encuentran privados de libertad y que lo tengan que hacer desde los recintos penitenciarios, no siempre cuentan con los medios. Gendarmería, no obstante los esfuerzos que ha hecho, no cuenta con la capacidad técnica de proveer a todos las personas que están en esa calidad de los medios tecnológicos para poder comunicarse. Y ha agregado que en materia penal, además, hay un tema de relación abogado-defensor con el imputado, en la cual tiene que haber ciertas conversaciones que están en un ámbito privado, que incluso están reconocidos por la Constitución y las leyes, y que la verdad es cuestionable que se puedan realizar en vía remota. Bueno, presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, ya hablamos de lo que pasa un poco con la situación de cómo se está llevando la justicia a través de este tema telemático en nuestro país y en nuestra región, pero esto sigue avanzando en otros ámbitos, como por ejemplo la designación de quiénes son los miembros de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Y hoy la propuesta del presidente de la República, Sebastián Piñera, es un magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el señor Raúl Mera, pero ya han surgido algunas voces discordantes de senadores, tanto de un sector como de otro sector, producto del tema de los derechos humanos. ¿Qué le parece a usted esta situación? Gracias, Bernardo. Mira, la verdad es que yo creo que esto es anterior. Creo que en las últimas décadas, y así lo digo claramente, el Estado ha tratado de introducir un criterio político a la designación de los ministros de la Corte Suprema, lo cual a mi juicio personal me parece muy criticable. Los jueces deben ser imparciales, tienen que fallar conforme a derecho, conforme al mérito de los antecedentes y tener una conducta proba. Sus apreciaciones personales, tanto políticas, religiosas, a mi juicio, no son elementos que deben ser considerados para los efectos de su nombramiento en el máximo tribunal de la República. Ahora, pero Alejandro, disculpe que lo interrumpa, porque claro, estamos hablando de este tema donde hay de por medio algo político, ¿no es cierto?, una opinión política de parte de los senadores, pero ¿por qué Raúl Mera llega a ser justamente la propuesta del presidente de la República? ¿Cómo se gesta esta situación? ¿Porque al presidente se le ocurre o hay un sistema para recordarle también a nuestros televidentes cómo es este nombramiento? Sí, efectivamente, nuestra Constitución establece cómo es el procedimiento para nombrar a los ministros de la Corte Suprema. Primero hay un proceso interno del propio Poder Judicial en que los candidatos postulan ante la Corte Suprema y son la misma pleno de este tribunal quien de ese grupo de personas que postulan, todos ministros de Corte, selecciona 5. Eso es lo que se llama la quina. Y esas 5 personas se ponen a disposición de sus nombres del presidente de la República para que él, dentro de esos 5, elija uno. Y esa elección, que está establecida en nuestra Constitución y las leyes, pasa a ese nombramiento al Senado, quien debe ratificar o rechazar dicha postulación.
Ahora, en el caso del señor Mera, él aparece primer lugar en esta quina, es decir, de esta selección de magistrados, la Corte lo puso en el primer lugar. Y el presidente lo que hizo fue designar al primero de esa lista. Pues bien, a mi juicio, el señor Mera, que es un ministro de esta Corte, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se le ha criticado por parte de algunos políticos de uno u otro lado, básicamente por dos fallos. Un fallo de un tema de derechos humanos en que él, en la sala o conociendo de este asunto, habría rechazado en una primera instancia, y el fallo de Puchuncaví Quintero respecto al recurso de protección. Sin embargo, otros políticos de otro sector critican otro fallo del señor Mera, en la cual no aplica la prescripción en materia de derechos humanos. Es decir, lo curioso es que, por un lado, le critican una actividad política de un sector, y por otro lado, le critican una actividad política de otro sector. Y para que la ciudadanía entienda por qué puede darse esto, porque en primer lugar, el juez debe resolver conforme al mérito del proceso. Yo no conozco el proceso, pero si una persona analiza el proceso y se da cuenta que hay elementos para adoptar una decisión u otra, está dentro de las atribuciones y de además el deber que debe hacer. Ahora, mi opinión personal respecto al señor Mera, que es un buen juez. Mi experiencia, tanto como presidente del Colegio de Abogados como abogado litigante, es que es un juez probo. No hay ningún antecedente en nuestro colegio o algún colega que haya reclamado respecto de una conducta poco proba de parte del señor Mera. Me parece que es un juez estudioso. Los fallos que yo he visto de él, causas personales y de otros colegas, me parecen que están fundadas. Uno puede disertir de la opinión, de la conclusión, pero eso a mi juicio no da derecho para estimar que el juez es bueno o malo. Ahora, Es más, disculpen, ¿debiera de cambiar este sistema de elección, Alejandro, definitivamente, o de designación de los jueces al mayor poder judicial de nuestro país? Porque aquí hay un sesgo político. Si te gusta, bien a un lado, si no, y al final tiene que obtener los 2/3 de la votación en el Senado, quien es designado para ser ratificado en el cargo. Por lo tanto, ¿usted piensa que debiera haber una modificación a la Constitución? Porque este es un tema constitucional, está establecido en la Constitución, y cambiar y buscarse otra forma de elección de los jueces que fuera a lo mejor mucho más independiente y no pasara al final por un sesgo político que tiene que ver con quién tiene mayoría o no en un determinado poder del Estado y si le gusta o no a aquellos políticos. A ver, en el mundo hay diferentes sistemas. Hay decisiones autónomas del propio Poder Judicial, hay otros que designan derechamente solamente el Ejecutivo, en otros hay una institución intermedia compuesta de tanto en la parte ejecutiva, política, de los gremios, que participan en la decisión del candidato al máximo tribunal de cada país. Pero yo creo que el tema pasa porque cualquier método que utilicemos puede ser ensuciado políticamente. Entonces yo creo que pasa también por la actitud responsable de los actores políticos en nuestro país. Porque cualquier método que inventemos puede estar contaminado por decisiones políticas. Es más, hoy por hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada persona puede llegar a través de los medios de comunicación y dar su opinión. Nuestra opinión como colegios de abogados, no solo de Valparaíso, sino a nivel nacional, es que si van a la comisión, quiere tomar antecedentes de los méritos o desméritos de un candidato, le pregunte justamente a quienes intervienen en forma diaria con esos representantes. Es decir, ¿quiénes? Por ejemplo, los colegios de abogados de cada región. Perfecto. El candidato ha tenido una historia en la judicatura. Pues bien, que cada colegio de abogados de esa región emita un informe técnico, colectivo, en que recoja la opinión de las partes, y no que sea cada uno de los abogados o cada uno que tenga interés en esto, que salga en los medios a dar su opinión. Además, yo creo que eso es, primero,
hacer participativa a la sociedad civil. Segundo, me parece que es democrático y además republicano, porque permite que cada región pueda tener una opinión respecto del candidato. Y no como sucede hoy, que es un secreto a voces, que todo se decide en Santiago y que para tener una posibilidad de llegar al máximo tribunal de la República, necesariamente tiene que pasar en Santiago. Perfecto. Esto yo creo que puede ser un aliciente para que ministros de otras cortes tengan la misma oportunidad de regiones a acceder al máximo tribunal de la República. Bien, Alejandro, nos quedan muy pocos minutos de esta interesante entrevista y no puedo dejar de preguntarle por un tema que se nos debiera venir luego, que es el plebiscito. Ya que hemos hablado de este tema, ¿no es cierto?, de que la designación y cómo se elija un miembro de la Corte Suprema de Justicia está en la Constitución, justamente el plebiscito constituyente, para ver si se cambia o no la Constitución en algo que avanzó y que con esto de la pandemia, entre comillas, ha pasado a un segundo plano. Cuénteme cuál es su opinión. ¿Se debe hacer el plebiscito pese a la situación que estamos viviendo o debiera de haber otro tipo de instancia en cuanto a lo mejor a postergarlo o no? Mi opinión personal es que sí se debe hacer el plebiscito. Yo creo que es muy relevante para un grupo muy importante de la población y que sea la ciudadanía que decida si se quiere o no cambiar la Constitución. No obstante eso, hay que tener hay que ser claro y real. Si el problema de salubridad pública persigue, bueno, yo no tengo ningún problema que se postergue, pero que no se cancele o no se deje hacer. Me parece que es importante que la ciudadanía se manifieste, a favor o en contra, pero me parece que le da certeza y seguridad jurídica a toda la nación el hecho de que tengamos claridad si va a haber o no un cambio constitucional. Claro, porque con el asunto de la pandemia, insisto, ha pasado a segundo y quizás a tercer plano. Entonces, hay muchas discusiones que se han dado en el último tiempo, por ejemplo, el retiro del 10% de la AFP y otras situaciones más sociales, porque aquí se habla de una pandemia no solo sanitaria, sino que social. Pero temas como estos están. Recordemos que venimos de un estallido social ante la pandemia. Entonces, yo creo que es bueno tener súper claro qué es lo que va a pasar, porque de alguna manera la comunidad, las personas, el país también está pidiendo opiniones claras respecto a temas como este. Sí, sí, es verdad, Bernardo, pero no hay que confundir a la ciudadanía. Por el hecho de que se haga el plebiscito, no se van a solucionar los problemas económicos que hoy en día tiene la población, producto de la pandemia y de la crisis social. Por un plebiscito no se va a mejorar ni cambiar el sistema previsional en Chile. Eso son materias de ley. Que la Constitución da un marco regulatorio, sí, pero aun cuando se vote el plebiscito para que se cambie la Constitución, después tiene que haber un proceso de darle la construcción jurídica a esta Constitución. ¿Quiénes van a componer este órgano, esta asamblea, y cómo van a ser el contenido de ese documento que es la Carta Magna? Por lo cual, no nos engañemos. Si el plebiscito se hace en septiembre, octubre, noviembre o la fecha que sea, no significa que a partir de eso se solucionen los problemas sociales y económicos que sufre la población. Perfecto, un buen punto porque, insisto, es un tema que está pendiente y ya hemos comenzado a escuchar voces de diferentes sectores con respecto a esto y en los últimos días nuestro país, ¿no es cierto?, está en una discusión. Comienzan a surgir manifestaciones, producto de la pandemia y otras situaciones más. Entonces, creo que es bueno aclararlo y creo que es bueno tener, insisto, súper claro cuál es la dirección que vamos a seguir como país de aquí en adelante, porque en lo económico ya sabemos que lo que se viene alejando es muy complicado producto de la pandemia sobre todo. Así es, efectivamente. El país está sufriendo los coletazos de la crisis social agudizados producto de la pandemia. En nuestra región hay muchos pequeños empresarios que están quebrados, hay muchos trabajadores que no tienen seguridad de sus empleos y esto va a provocar una crisis social y económica de alto impacto. Y por eso mismo creo que la sociedad tenemos que ser responsables, incluyendo los políticos. Y en ese sentido, no provocar otros elementos que puedan además afectar más el clima social que hoy por hoy vivimos. Bien, nos queda un minuto y medio y no puedo dejar de preguntarle,
por la aplicación del artículo 318, ¿no es cierto?, que es el que tiene que ver con el peligro a la salud pública por infracción de la regla higiénica y salubridad. ¿Le parece adecuado cómo se ha aplicado? Porque incluso las sanciones aumentaron, o debiera de modificarse esto, Alejandro. En un minuto, porque ya estamos terminando esta entrevista. Sí, es un tema bastante técnico. El artículo 318 del Código Penal lo que básicamente establece tipos penales o sanciones para quienes cometan actos que afecten la seguridad pública. Y en virtud de este artículo es que ha estado sancionando a las personas que han violentado o vulnerado o no respetado los toques de queda, las restricciones de movilización. Un tema bien discutible desde un punto de vista técnico. Los tribunales efectivamente han tenido un dispar criterio de aplicar con mayor amplitud o restricción esta norma. Las modificaciones legales, y esto también para que la gente lo tenga presente, hay que tenerlas cuenta que solo se aplican hacia futuro, por lo cual los hechos que ya ocurrieron no podrían ser sancionados con una nueva ley que aumenta las penas. Ahora, esto también es un poco de criterio por parte del Ministerio Público, por parte de la Defensoría Penal Pública y por los tribunales. Lo que sí, yo creo que también hay un tema de conciencia de cada uno de nosotros, que si esta solución al problema de salud no es una solución colaborativa, todos los ciudadanos, de usted, de mí, de todos los que están viendo, no vamos a superar aunque haya mayor o no restricciones. Bien, Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, muchas gracias por esta interesante entrevista. Hemos tratado temas que tienen que ver también con la justicia y la pandemia, porque el país sigue funcionando pese a que estamos bajo ciertas reglas de restricción, ¿no es cierto? Algunas comunas en confinamiento total, pero lo importante es que el país de alguna forma debe seguir avanzando en todos sus aspectos y sus ámbitos. Gracias, Alejandro Gómez, que esté muy bien. Gracias, Bernardo. Solo un detalle, quiero comunicar, y para que todos los senadores lo sepan, los colegios de profesionales hemos solicitado participar en los nombramientos de los máximos miembros del Tribunal de la Corte Suprema, y hasta ahora no hemos sido oídos. Espero que nos escuchen. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias a todos nuestros telespectadores, y nos vemos en otro momento. Un abrazo virtual. Esperamos que a través de esta entrevista a fondo, con este abrazo virtual, lo escuchen los senadores y los parlamentarios, Alejandro. Y usted, muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.